Buenos días, querida iglesia del Señor. Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy, abriendo la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Ya hemos terminado el sermón del Monte de los Olivos. Hoy empezamos Marcos 14, versículos del 1 al 11, advirtiendo, hermanos, que ya nos estamos acercando a la conclusión de este evangelio. Seguro nos va a tomar varios domingos, pero que llegar al capítulo 14 es llegar a el corazón del evangelio mismo. Es acercarnos como tal a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor. Dice así las Sagradas Escrituras. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podáis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Es la palabra del Señor. En esta porción tenemos 3 relatos. El primer relato, versículo 1 y 2, vemos desprecio hacia Jesús. El segundo relato, versículos 3 al 9, vemos devoción hacia Jesús. Y en el último relato, versículos 10 y 11, tenemos traición contra Jesús. Desprecio, devoción y traición. ¿Qué tienen en común estos 3 eventos con 3 emociones distintas? Que todas están unidas por el plan soberano de Dios, que está utilizando el desprecio de unos, la devoción de otros y la traición de otro para llevar a su Hijo a la cruz del Calvario. Dios está direccionando todos estos eventos para que llegue a suceder la muerte de su Hijo Jesucristo. Así que, más allá de el desprecio, la devoción y la traición, quiero que entendamos que Dios es el que está en control. En un control no meramente para que desprecien a Jesús, no meramente para que sean devotos a Jesús, no meramente para que traicionen a Jesús, sino para que se dé lo que Él quiere, que su Hijo vaya a la cruz para la salvación de pecadores como tú y como yo. Quiero que empecemos abordando entonces, en primer lugar, ese desprecio de los fariseos y veamos a Dios usando el desprecio de los fariseos para la muerte de su Hijo. Empieza nuestro texto diciendo, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Marcos nos está dando
una referencia cronológica. Él quiere que nosotros atendamos a algo que está pronto a suceder y nos dice que va a suceder en 2 días. Sabemos por varios pasajes de las Escrituras, que no me voy a tomar el tiempo de demostrarlo, que Cristo murió un viernes antes del día de reposo. Cristo murió un viernes en la fiesta de la Pascua. Si faltan 2 días, como dice el texto, entonces nos estamos ubicando en un miércoles. Ahora, no, el punto que Marcos quiere no es que sepamos que es miércoles. Lo que Marcos quiere es que sepamos que viene la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, para que nosotros podamos ver la coincidencia providencial en Cristo muriendo en la Pascua. Pero para eso necesitamos recordar qué era la fiesta de la Pascua. Recuerdan, hermanos, han leído las Escrituras, la hemos leído aquí congregacionalmente. Cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, Dios, para liberarlos, mandó varias plagas. La última de las plagas, la definitiva, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Dios iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, incluso a los de Israel. Pero para que ninguno de los primogénitos de los israelitas muriera, ellos tenían que sacrificar un cordero. Se reunían por familia, sacrificaban el cordero y ponían la sangre del cordero en los postes de la casa y en el dintel. Y cuando el ángel de la muerte venía de noche a matar al primogénito, veía la sangre en la puerta y entendía que ahí había fe, que un cordero había muerto por el culpable, y el ángel pasaba de largo. El ángel Pascua, eso es lo que quiere decir, pasar de largo. No mataba al hijo porque ya había muerto otro en lugar del pecador. Ahora, ese cordero se había instituido con unas ciertas regulaciones que se mantuvieron a la postre en la celebración de la fiesta, porque la Pascua se volvió una fiesta para recordar ese evento. Y ese cordero tenía que ser tomado, ojo aquí, el 10 de Nisán. Era analizado 4 días buscando que fuera un cordero perfecto y se sacrificaba el 14 de Nisán entre las 2 tardes, que era aproximadamente a las 3. Ahora, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén el 10 de Nisán y fue analizado 4 días para ver que no tuviera mancha. Lo analizaron los fariseos cuando le hicieron todas esas preguntas a ver si le encontraban caída. ¿Hallaron mancha? No. Cuando llegó el juicio, ¿Pilato halló una mancha? No. ¿Lo mandaron donde Herodes? ¿Herodes halló alguna mancha? No. Nadie encontró ninguna mancha en él. Entonces, el 14 de Nisán, a las 3 de la tarde, porque Mateo 27 dice que murió a la hora novena. La hora novena es contando desde las 6. Cristo murió mientras el Cordero Pascual estaba muriendo en el templo. El verdadero Cordero Pascual de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo a la misma hora. ¿Casualidad? No. El plan soberano de Dios, direccionando todo para que su Hijo muriera como el verdadero Cordero Pascual. Amén. Pero eso no es todo. Marcos nos dice la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, porque esas 2 fiestas se daban juntas, tanto que hay veces la una se llama por la otra. El 15 de Nisán, el 14 moría el cordero, el 15 hasta el día 21, 7 días se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, en la que los israelitas recordaban que cuando salieron de Egipto no les dio tiempo de leudar los panes. Ahora, la levadura tiene un significado de pecado. Es decir, que los israelitas era una fiesta que les apuntaba a una vida sin pecado. La fiesta se inauguraba el 15. El 15, ¿dónde estaba Cristo? En la tumba. El cordero estaba en la tumba sin pecado y por eso se pudo levantar al tercer día, porque estaba cumpliendo esa fiesta en ser sin pecado.
Pero quisiera dar un plus. Marcos nos menciona nada más la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Había una fiesta que se celebraba 50 días después, pero al conteo del siguiente día de reposo, a partir más bien del siguiente día de reposo, en este caso, el 16 de Nisán, los israelitas cortaban y mecían una gavilla, la ofrecían a Dios. Era como una primicia, una pequeñita cosecha que anunciaba que en efecto iba a venir una buena cosecha 50 días después. Entonces ellos mecían esa gavilla el 16 y se contaban 7 semanas. Eso da 49 días. Al siguiente día, el 50º día, era la fiesta de Pentecostés. Cristo resucita un 16 de Nisán. Él es esa primera gavilla que garantiza que va a haber una cosecha, y exactamente 50 días después, Cristo viene en su Espíritu Santo y hace la primera cosecha, la iglesia del Señor. Cristo cumplió la Pascua, Cristo cumplió la fiesta de los panes sin levadura, Cristo cumplió esa primera gavilla, Cristo cumplió Pentecostés. Amados, ¿tú cómo puedes hacer para organizar que todo suceda así si no eres Dios? Eso no es casualidad. Eso es el plan soberano del Señor que está llevando a su Hijo al ser el cumplimiento de todo. Amén. Es Dios el que está detrás, y por eso Marcos empieza diciéndonos en 2 días. En 2 días. Pero ahora, noten el plan soberano del Señor. Los líderes religiosos, aquí se nos menciona a los principales sacerdotes, a los escribas, buscando la oportunidad de matarlo. Por cierto, Mateo también agrega a los ancianos, es decir, todo el Sanedrín, todo el liderazgo religioso. Están buscando la oportunidad para matarlo. Ellos vienen enemistados con Jesús desde el inicio de su ministerio. Por allá en Marcos capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús sanó al hombre en día de reposo, los fariseos estaban aliando con los herodianos para destruirlo. Pero digamos que aquí ya, vamos a matarlo definitivamente. Ya van a llevar su plan a consumación. Pero en su plan no lo quieren hacer en la Pascua. Noten, ellos lo quieren destruir. Y tú piensas, faltan 2 días, todo va a coincidir, sí, ahí va a ser. Pero qué interesante que ellos no lo quieren hacer en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua venía toda la gente hacia Israel. La población de Israel se cuadruplicaba. Había un fervor religioso. Jesucristo ya tenía demasiados seguidores. Si lo mataban, si lo capturaban, se iba a levantar una revuelta. Así que ellos, prudentemente, maliciosamente prudentes, no lo quieren matar en la fiesta de la Pascua. Pero hermanos, ¿quién está en control? Dios. Y Dios se va a asegurar que su Hijo muera en la fiesta de la Pascua. ¿Y qué hizo que el plan de ellos cambiara humanamente hablando? Verso 10 y 11, la traición de Judas. Judas llegó con una oferta que los líderes religiosos no quisieron dejar pasar. Aunque estaban coordinando no hacerlo en la Pascua, la traición de Judas los llevó ahora sí a hacerlo en la Pascua. Humanamente entonces entendemos que Judas es el que llevó para que todo sucediera como Dios quería. Soberanamente Dios está direccionando todo. En este sentido, amado, la traición de Judas, que ahorita ya la vamos a cubrir, no es tanto un evento desafortunado. Ay, qué pesar, si yo volviera al pasado le diría a Jesús que Judas lo va a traicionar. No. Él sabe que Judas lo va a traicionar. Pero todo Dios lo está direccionando para que el Cordero Pascual muera en lugar, el verdadero Cordero Pascual muera en lugar del Corderito Pascual, y entonces traer la salvación al mundo. Eso entonces nos lleva a la segunda escena, los versículos 3 al 9, en el que vamos a considerar a Dios usando la devoción de María para la muerte de su Hijo. Ya vimos cómo soberanamente está utilizando el desprecio, incluso la traición de Judas, para que su Hijo muera en la Pascua.
Pero ahora vamos a ver cómo Dios soberanamente va a utilizar la devoción de María para preparar a su hijo para la muerte. Versos 3 al 5 vamos a leer en primer lugar. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Tú tal vez estés preguntando de por qué el pastor estará diciendo María si aquí no dice el nombre. Bueno, quiero que vayan rápidamente a Juan 12. Vamos rápidamente en sus Biblias a Juan 12. Es el paralelo de esta historia y simplemente quiero resaltar de ahí algunos elementos para enriquecer nuestro relato, complementar con algunos aspectos que Juan sí nos menciona. Juan capítulo 12 es del versículo 1 al 8. Lo primero que notamos, muy importante en el versículo 1, es cuándo sucedió esto. 6 días antes de la Pascua vino a Jesús a Betania. Es decir, que este ungimiento sucedió 6 días antes de la Pascua. Ya tú estás pensando, al fin, 2 días o 6 días. Tenlo ahí un momento. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume. Nos dice que en esa cena, en la casa de Simón el leproso, estaba Lázaro, estaba Marta, la conocen, ocupada también aquí sirviendo, y estaba María, y María es la que derrama el perfume. Pero también nos dice de quién provino inicialmente los comentarios de desprecio hacia el ungimiento que hizo María. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. O sea que el comentario inicialmente viene de Judas. Judas contaminó a todos los demás discípulos, pero entendemos que él es el que está principalmente detrás. Y también Juan nos aclara que esta disposición que parece tan buena de no haber gastado el perfume y darlo a los pobres, no vino de una buena motivación, sino de ¿cuál? Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que estaba en ella. Entonces, varias cosas. Lázaro, Marta, María están en la cena. María es la que unge. Judas es el que inicialmente hace ese comentario negativo. Lo hace porque quiere robar, y todo eso ocurrió 6 días antes de la Pascua. Pero el versículo 1 nos estaba diciendo que esto había sucedido 2 días antes de la Pascua. Hermanos, Marcos está incluyendo este relato aquí no de una manera cronológica. Marcos no está siguiendo este relato una cronología. ¿Por qué entonces lo incluiría? Bueno, permíteme deducir algunas razones de por qué Marcos corta la cronología y nos habla de un evento que sucedió días atrás cuando estaba hablando de esto aquí. Por un lado, creo que Marcos lo hace para que podamos entender un poco a qué se debe la siguiente traición que va a hacer Judas. Al que principalmente recriminó Jesús cuando dijo dejadla y todo aquello, fue a todos, pero Judas es el que encabeza esa mala actitud. Así que tal vez Judas, que ya viene con un corazón deseoso de dinero, descontento con Jesús, esa escena finalmente pudo ser la que le dijo a Judas: este no es. Yo aquí no voy a obtener el dinero que yo quiero. Judas tal vez con esa acción vio que Jesús no le importaba perfume de 300 denarios. Este no es el Mesías que yo quiero. A mí no me conviene seguir detrás de él. Yo necesito a alguien que me produzca más. Y entonces por eso va y lo traiciona. Adicional, también podemos suponer que Marcos incluye esta historia aquí para hacer una contraposición entre la devoción
entre el desprecio de los fariseos, la traición de Judas y en la mitad, como un sándwich, la devoción y el amor de María, como para que dentro de ese cuadro tan oscuro y horrible, nosotros podamos ver que en medio de la traición, en medio del desprecio a Jesús, hay una mujer devota hacia Jesús. Pero, además, y esto conectándolo con lo que entendemos está sucediendo principalmente en estos tres relatos, para que nosotros veamos que aún este evento de María fue un acto divino que está utilizando Dios para preparar a su hijo para la muerte. Ya lo vamos a analizar mejor. Entonces prestémosle atención al pasaje como tal. Volvamos a Marcos, por cierto. Marcos 14:3. Entonces ellos están en Betania. Marcos nos dice en dónde están. Están en casa de Simón el leproso. Por supuesto, hermanos, deberíamos leer el ex leproso, porque si tuviera todavía lepra, pues no pudieran estar comiendo con él. Debió ser algún hombre al que Jesús milagrosamente le curó la lepra y ahora en un gran acto de gratitud ha dispuesto una cena para su maestro. Aquí hay un agasajo, aquí hay un momento de regocijo, de gratitud hacia Cristo por las obras que Él ha hecho. Y es en ese acto que va a entrar María con un frasco de perfume que claramente, hermanos, eso es importante en este relato, es muy costoso. El nardo puro todavía se sigue utilizando hoy para preparar costosas esencias que perfumen. Ella rompió el frasco como para que no salieran las gotitas, así como nuestros perfumes hoy día. Tú los agitas y salen apenas gotitas. No, ella quiere echarlo todo. Ella rompió la cabeza y ella del frasco y se lo derramó todo al Señor. Entendemos según un evangelio que ella empezaría desde la cabeza y luego Juan nos dice que derramó también los pies. Probablemente Jesús, recuerden, las mesas en ese tiempo no son como nosotros hoy día, ellos estarían recostados, así que ella me imagino que derramó el perfume así por todo el cuerpo de Jesús. Ella quiere ungir a todo su maestro con el perfume. Hermanos, aquí nos dice el precio del perfume. Ella no le echó unas gotitas, ella se lo echó todo. Y Judas hizo el cálculo, todos los demás hicieron el cálculo. ¿Cuánto valía? Dice mucho precio. ¿Cuánto era ese mucho precio? Bueno, ellos dijeron, se pudo haber vendido por más de 300 denarios, versículo 5. Hagámosle un poquito de matemática. Un denario es un día de salario. Pongámoslo en términos hoy día, un salario mínimo diario. Lo que legalmente una persona debe ganar para subsistir. 300 denarios serían 300 días de trabajo. Bueno, si le agregamos los descansos y demás, un año de trabajo. Pero vamos a concentrarnos en los días puros de trabajo. Hermanos, 300 días de trabajo. 300 dividido entre 10 nos da 30. Un mes tiene 30 días. ¿Cuánto está el salario mínimo hoy? 1.750.000. Multiplícalo. 17.500.000 pesos podía costar este perfume. Y María lo derramó todo en Jesús. Yo quiero que tú te imagines la escena. Ya sabes todo, ¿no? Pero imagina la escena, de verdad. Imagina la escena. Tú ves que hay un perfume de 17 millones de pesos. Y esa mujer bien pudo echarle un poquito, eso era ungir. Pero ella se lo derramó todo. Sinceramente, hermano. Tú dirías, wow, qué amor, qué devoción. ¿No sabes qué dirías tú? ¿Y yo? ¡Qué tonta! ¡Está loca! ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre 17 millones de pesos? Se pudo haber comprado algo más valioso. ¿Por qué lo desperdició de esa manera? Tú y yo estaríamos dentro de los 12. Pero ¿por qué María está haciendo eso? María está haciendo eso, hermanos, por amor a su Señor.
María era una mujer, recuerda aquella historia, que estaba a los pies de su maestro. Ella ya había escuchado de su maestro el evangelio, que él iba a morir. Probablemente María no entendía todo, pero ¿sabes tal vez qué podía estar pasando por la mente de María? María pudo haber estar pensando, este probablemente es el único momento en mi vida en el que yo voy a poder hacer algo honroso por mi maestro, antes de que mi maestro se me vaya, antes de que mi oportunidad se pierda. Yo no quiero ni siquiera desperdiciar mi tiempo echando goticas. Yo rompo este frasco y yo se lo doy todo a mi maestro. Todo lo que yo tengo, yo se lo doy. De hecho, hermanos, para que María tuviera ese frasco, es que porque probablemente era una herencia familiar. Nadie podía tener un frasco tan costoso comprándolo en el mercado. ¿Qué me importa cuánto vale? ¿Qué importa qué se puede hacer con esto? Es para mi maestro. A mi maestro yo le quiero dar todo. Así que, amado hermano, por favor, no mires el cálculo, ya quítate la matemática de la mente, no mires que se puede comprar hoy día con 17 millones de pesos. Mira lo que Cristo vio. Mira la devoción de esta mujer. Mira la gratitud de esta mujer hacia su maestro. Mira el amor de esta mujer hacia su maestro, que la llevó a hacer un acto extravagante. Ella no está reparando en nada, ella quiere darle todo a su maestro, a expensas de que pueda ser juzgada, sabiendo que van a criticarla, renunciando a la herencia familiar, pero todo para su maestro. No seas como los discípulos que la criticaron. Mira lo que mira Cristo. Veamos entonces la reacción de Cristo. Versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Hermanos, ¿cómo se sentiría María en este momento? Ella está ahí, se lo ha derramado. Le están diciendo, se pudo vender para los pobres, qué desperdicio. Y ella tal vez hice mal, ¿qué pasará? Escucha del Señor, dejadla, no la molesten. Me ha hecho una buena obra, la está vindicando. Hermanos, miren, permítanme una aplicación aquí. Hay muchas cosas que tú y yo hacemos por devoción al Señor que a otros cristianos incluso les va a molestar. Pero qué fanático. Llegando al estudio bíblico, yendo al culto de oración, yendo a las reuniones de varones. Qué religioso es, hermano. Tranquilo, relájate. No te lo tomes tan personal. Ay, no, pues mira la otra tan santurrona ahora con faldas cubriéndose hasta las piernas. No, tranquilo, no pasa nada. ¿Cómo así que ni bikini en la playa? ¡Qué religioso! Y muchas veces son los cristianos los que más te van a juzgar. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo para irte de misionero? Para ponerte a pasar hambre detrás de tu Señor. ¿Acaso perdiste la cabeza? Eso no te va a venir del mundo. Probablemente incluso el mundo diga, wow. Es lastimosamente otros cristianos que no tienen la misma devoción para el Señor, que se molestan de que tú sí seas devoto al Señor. Mi amado hermano, haz lo que quieras hacer para tu Señor y preocúpate de la aprobación de tu Señor, no de la aprobación de otros. María hizo lo que pudo. Me encanta cómo lo dice el Señor. Lo que pudo. Eso fue lo más devoto que ella pudo hacer. Para otro lo más devoto es irse de misionero. Para María lo más devoto fue renunciar a 17 millones de pesos. Por hacer una obra para su Señor. Ya vamos a entender un poco más lo que consistió su obra. Pero repito,
muchas veces nuestra devoción va a ser criticada por otros cristianos que parecen más sabios, ¿no? No, mi amado hermano. Entrégale todo a tu Señor. Todo a tu Señor. Ríndete todo a Él. Él quiere todo de ti. Y a alguno o al otro le está demandando algo. No a todos le pide lo mismo. Tú sé devoto a tu Señor. Y ustedes los demás, dejen que si alguien está siendo devoto al Señor, no se lo impidáis. Si María se hubiese puesto a consultar a los apóstoles, a los discípulos que estaban más cercanos con el Señor, ¿qué le hubiesen aconsejado? No, María. Mira, una gotica, tranquila, relájate. O mejor, ayuda a tu hermana. Eso es lo que te corresponde. Sirve a la mesa, así sí amas al Señor. No. A María no le importó eso. María renunció a todo lo suyo por devoción a su Señor. Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús no está negando la ayuda a los pobres. Jesús no está diciendo que no sea bueno haber utilizado ese dinero para ayudar a los pobres. No, lo que Jesús está aclarando en ese contexto particular es, Él no iba a estar siempre ahí. Los pobres siempre van a estar. Por cierto, pequeño paréntesis, este pasaje nos enseña que dentro del pueblo de Dios siempre va a haber gente pobre, porque es entre vosotros, no en el mundo, entre vosotros. En la iglesia va a haber gente pobre. El Señor le está diciendo, esta teología de la prosperidad, que los verdaderos cristianos no son pobres, ¿no? El Señor está diciendo, siempre va a haber pobre entre vosotros, siempre los van a tener. Siempre en las iglesias van a haber hermanos que son más pobres que otros. Cierro paréntesis. Entonces, Cristo no está negando la ayuda a los pobres, sino que ayudar a los pobres, María, te quedan muchos años después. Hacer lo que ella hizo para Cristo no iba a tener mucho tiempo. Le quedaban, sabemos nosotros, 2 días. Y el punto aquí está, hermanos, en la intención de María o lo que había en la mente de María. Miren cómo Cristo interpretó lo que Cristo afirmó. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea que María no estaba derramando su perfume porque Jesús oliera feo. No estaba derramando su perfume porque quería simplemente derramar un perfume. Ella está derramando su perfume porque en la cultura, cuando una persona iba a morir, perdón. Una honra que se hacía a un muerto era ungirlo con perfumes. Eso era una honra que se hacía a un muerto. Pero María, muy probablemente lo que está pensando es, tal vez nunca tenga la oportunidad de ungir a mi Señor y este es mi momento. Es aquí o ahora, ahora o nunca. Y entonces lo ungió porque no iba a haber tiempo para hacer esa honra. ¿Y qué creen? Así fue. ¿Recuerdan? Mateo 10, Marcos 16, Mateo 28, Lucas. Van unas mujeres, va María, va Salomé, va María es Magdalena, va Salomé, no va María de Betania a ungir a Jesús. ¿Y lo pudieron ungir? No, porque ya había resucitado. O sea que si María de Betania no hace esto, nunca hubiese podido tener esa atención con su maestro. Ella aprovechó el momento preciso para tener esa honra y que su maestro fuera ungido para la sepultura. Y aquí está el plan de Dios. Su hijo debía ser honrado con especias, con perfumes para la sepultura. Dios es el que está direccionando a María para que haga este acto y le dé toda esta honra al Señor, preparándolo para la tumba. De cierto os digo, dice Jesús,
que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¡Wow! ¡Qué vindicación! El Señor, luego que dio la palabra, se aseguró que nos quedara esta historia para que nosotros recordáramos, siempre que se habla del evangelio, una mujer que renunció a todo por amor a su Señor, por tener una profunda devoción hacia su Maestro. La devoción de María está siendo usada dentro del plan de Dios. Aquí estamos, hermanos, 2000 años después, hablando de una mujer devota a su Maestro. También estamos 2000 años después hablando del desprecio de los fariseos y de la traición de Judas. Pero estamos recordando mejor el amor de una mujer. Ella fue recordada por su amor, no por su desprecio, no por su traición. Antes de dejar este punto, quiero hacer una aclaración rápida. Ese relato que hemos estudiado no es el mismo de Lucas 7. Por allá en Lucas 7 también se nos habla de un ungimiento a Jesús estando en casa de un hombre llamado Simón. Pero no son el mismo relato. Hubo dos mujeres que ungieron al Señor. Esta fue María de Betania. Aquel no es el mismo. Aquel Simón es un fariseo. Este Simón es un ex leproso. Aquel evento ocurrió hacia el inicio del ministerio del Señor Jesús. Este claramente está sucediendo a 6 días del final del ministerio del Señor. Aquel ocurrió muy probablemente en Naín, en Galilea. Este está ocurriendo en Betania. Aquí se nos dice que fue María, aquella mujer se nos dice que fue una pecadora, o sea que era una mujer de mala reputación, una prostituta, lo cual ha llevado a algunos a suponer que pudo ser María Magdalena. Pudo ser, pero no se sabe cuál. Pero son dos relatos distintos, el de Lucas 7 y el de Marcos o Juan 12. Cierro paréntesis. Llegamos entonces a nuestra tercera y última escena, Dios usando la traición de Judas para la muerte de su hijo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El versículo 10 y el 11 están sucediendo otra vez en miércoles. Volvió Marcos a su cronología. Está ocurriendo, según Lucas 22, en el mismo momento en el que los líderes religiosos estaban planeando cómo destruir a Jesús. De este relato, hermanos, quiero hacer notar unas cosas rápidamente. 1. La determinada y libre maldad de Judas. ¿Por qué lo digo así? La determinada y libre maldad de Judas. Porque aunque yo estoy hablando del plan del Señor, hermanos, Judas no es un títere en las manos de Dios. Judas no está haciendo lo que está haciendo contrario a su voluntad. No es que Dios lo forzó a ir y entregar a su maestro. Él libremente está traicionando a Cristo de su propia voluntad. Ha decidido ir donde los líderes religiosos para traicionar a su maestro. Nadie lo está obligando. De hecho, el pasaje paralelo de Lucas nos dice que Satanás entró en él. Y con Satanás dentro de él fue donde los líderes religiosos. Si quisiéramos echarle la culpa de un dominio en Judas, de lo que está haciendo es a Satanás, no a Dios. Pero tampoco podemos decir que Lucas está obrando contra la voluntad, su voluntad, y que Satanás simplemente lo poseyó y lo está llevando a traicionar. No, es la maldad de su corazón, que Satanás viene y entra en él y lo termina dominando. Esa mañana hablábamos de la llenura del Espíritu Santo, de cómo vamos y hacemos la voluntad del Espíritu Santo. Bueno, aquí es la llenura de Satanás, yendo y haciendo la voluntad de Satanás. ¿Quién sino Satanás quiere deshacerse de Cristo?
¿Quién sino Satanás quiere que no haya sacrificio por los pecados, aunque él no entiende que en la derrota de Satanás será su derrota, que en la derrota de Cristo será su derrota, que en la muerte de Cristo está la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios? Él no entiende eso. Pero ¿quién más sino él es el que está detrás de Judas, llevándolo a traicionar a su maestro libremente? Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Judas fue el que buscó. De hecho, el pasaje paralelo de Mateo nos dice que él es el que propone el dinero. ¿Cuánto me van a dar? Y se los entrego. Díganme, denme platica. Cuando los líderes religiosos escucharon eso, pues se alegraron. Yo mientras estudiaba el pasaje, les confieso que eso me chocó, me conmovió, porque yo dije, gente malvada alegrándose de que muera un justo. Esa es la maldad, hermanos. Gozándose, su goce es morir, matar a Cristo. Su alegría es no tener más a Cristo en el panorama. Hermanos, eso es ateísmo práctico. Eso es ateísmo práctico. Puede que alguien diga que cree en Dios, pero si le molesta la voluntad de Dios, si le molesta que lo que hace sabe que su conciencia lo acusa porque Dios lo desaprueba, esa persona quisiera con todas sus fuerzas deshacerse de Dios. ¿Cómo me da rabia que no pueda hacer eso? Si en mi vida no estuviera Dios, y por eso es que son ateos. No es porque de verdad que no creen, que no hay pruebas, que etcétera, etcétera. No. El ateísmo es un asunto espiritual. Eso es ateísmo práctico. Jesús nos ha estado diciendo que somos pecadores. Jesús nos ha estado diciendo que somos unos hipócritas. Jesús nos ha estado confrontando en nuestra cara. Jesús no es lo que yo quiero que Él sea. Quiero sacarlo del mapa. Y cuando sé que lo puedo sacar, alegría en el corazón. Esa es la maldad de los fariseos. Esa es la maldad de muchos hoy día. Ellos le prometieron dar dinero. Aquí no nos dice cuánto. Pero en el pasaje paralelo de Mateo 26, lo leo, Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Volvamos a hacer una dinámica comparativa. Bueno, es más difícil comparar cuánto eran 30 piezas de plata nosotros hoy. Pudiera ser que cada pieza de plata fuera lo de un día de salario. Otra vez, un denario, pero tal vez menos. Pero vámonos por lo más. 30 piezas de plata, ¿cuánto es? Un mes de salario. O sea que Judas vendió a su maestro por un salario mínimo. Judas vendió su alma por 1.700.000 pesos. Por cochinas 30 piezas de plata. La Biblia nos da unas ideas de cuánto eran 30 piezas de plata. Éxodo 21:32 nos dice que cuando alguien tenía un buey y ese buey acorneaba al siervo del otro, tenía que pagar por su siervo 30 piezas de plata. O sea que 30 piezas de plata era lo suficiente para comprar un esclavo. Judas vendió a su señor como un esclavo. La providencia de Dios permitió eso porque Cristo es el siervo que está entregando su vida. Pero desde la perspectiva de Judas está tratando a su señor como un esclavo. Hay otro pasaje muy interesante, Zacarías 11:12. Hermanos, es providencia del Señor. Miren el cumplimiento, es una profecía, algo que sucedió y que ahora se está aquí cumpliendo. Zacarías 11:12, Dios habla y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata.
Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermanos, miren el tono con el que Dios se expresa aquí. Sarcástica, irónicamente, hermoso precio. Hermoso precio con el que me han apreciado. Cochinas, 30 piezas de plata a cambio de su maestro. ¿Saben qué es lo triste? Que algunos venden a su Señor por menos. No creas que porque lo traicionen por 170 millones de pesos, no, pues lo entendemos bien, no, es lo mismo. No importa el precio, el punto aquí es la traición. Pero lo que digo es que algunos incluso por menos han dejado al Señor. Por unas curvas han traicionado al Señor. Por un trabajo del salario mínimo han traicionado a su Señor. Por menos han dejado el cristianismo y han apostatado de la fe. Por menos que Judas. Judas es peor, definitivamente en la historia, porque el acto de Judas es el que está llevando a la muerte de Cristo. Pero digo que hay gente que ha vendido a su Señor por menos de lo que Judas lo vendió. Por más también, eso los hace igualmente malos. Pero es más indigno que lo han hecho por menos. Amados, a la luz de esta historia, quiero hacer 3 comentarios finales. Dios está en control. Estos 3 relatos nos deben afirmar en la verdad de que Dios está en control. Escucha lo que dice Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todos ellos se reunieron, todos los pueblos, como dice el Salmo 2. ¿Por qué se levantan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan contra tu santo Hijo. Todos, Herodes, Poncio, los fariseos, los gentiles, todos fueron confabulándose para darle la muerte a Cristo. ¿Cómo logras tú hacer que tanta gente haga lo que está dentro de tu voluntad si tú no eres Dios? Dios estaba detrás para hacer todos ellos cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se hiciera. Dios estuvo en el control de la muerte de Cristo Jesús. Dios está en control de todas las cosas, amados. No hay un cabello, dice la Escritura, que caiga sin el control de Dios. No hay un pajarito que caiga sin el control de Dios. Todo está en el plan soberano del Señor. Pero tú y yo somos responsables de nuestras acciones. En Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, casi está la misma palabra. Viene hablando acerca de la muerte de Cristo y Pedro aquí dice: a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que sucedió era del consejo de Dios, del conocimiento de Dios. Ya estaba planeado. Pero ustedes, vosotros, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo fue del plan de Dios, pero ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes son los que responsables. En el día final nadie va a poder decirle a Dios: es que tú me usaste como un títere. No, todo está en el plan soberano del Señor, pero tus acciones y mis acciones son libres
y somos responsables de lo que hacemos. Ese es un misterio, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pero son verdades que no podemos negar. Dios está en control de todas las cosas. Amén. Hermanos, predicamos un evangelio planeado por Dios. Yo no sé, a ti seguro te pasa, a veces uno vea, ya sea que estás viendo una película, ya sea que estás leyendo la escritura, ya sea que lo estás escuchando, pero a veces a uno le da como ese sentimiento de qué feo que Judas lo traicionó, a uno le da como, ay, qué pesar, ay, qué horrible murió, si no hubiesen sido esos romanos. Bueno, sí, bien, son nuestras emociones, pero es que así debió ser. Si vas en la máquina del tiempo, no puedes frustrar eso, no lo vas a poder frustrar. Pero si hipotéticamente lo frustraras, no hay salvación. Así tuvo que ser. Nos conmueve el dolor, nos conmueve lo infortunado, pero todo era del plan del Señor, hermano. Nosotros no predicamos a un Cristo que murió desafortunadamente por la confabulación de los líderes de ese momento. No. Predicamos a un Cristo que murió según el plan soberano del Señor para salvar a pecadores como tú y como yo. Segundo, cristianos, miembros de esta iglesia. Por favor, espabilate un poquitico si estás cabeceando. Miembros de la iglesia. Judas era de los 12. Todos los sinópticos se aseguran de decir, Judas era de los 12, fue y lo traicionó, como para meter en nuestra mente, era de los discípulos, anduvo con Cristo 3 años, echó fuera demonios, algo que tú y yo no hemos hecho. Tenía una posición que no existe más en la iglesia, ser un apóstol. Era un representante de Cristo, con Cristo todo el tiempo, y traicionó a Cristo. ¿Qué se espera de ti y de mí, amado? Judas era de los 12. Judas no era un cristianito por ahí. No, 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 no. Judas era de los 12. Judas era de los que están sentados aquí hoy. Judas era de los que hoy han sido bautizados. Judas era de los que hoy son miembros de esta iglesia. Judas era de los que comulgan en esta iglesia. Judas puede estar así aquí hoy, como tú, pero con un corazón que no está para Cristo. ¿Qué amaba Judas? El dinero. Judas no amaba al Señor. Judas amaba el dinero. Y cuando Cristo no le dio el dinero que tanto anhelaba, después de 3 años, traicionó a su maestro. Tal vez tú estés aquí hoy, amado hermano. Te llamo hermano porque creo que eres un cristiano, porque has profesado que eres un cristiano, pero tal vez estás frustrado con Cristo y ese Cristo no me da lo que yo quiero y no me pone a vivir como yo quiero y no me da todo lo que yo quiero, esperando para que algún día le des la espalda a Cristo. Judas era de los 12. Teme por ti, amado. Yo no estoy dudando de tu salvación. Eso lo hace Satanás, es el trabajo de Satanás. Yo solo te estoy advirtiendo que si tú estás aquí y tú sabes que no amas a Cristo, te espera una condenación igual que la de Judas. Que examines cuál es tu más grande amor. ¿Por qué estás detrás de Cristo? ¿Por qué vienes todos los domingos a la iglesia y hasta temprano llegas? ¿Por qué? Porque verdaderamente Cristo es tu todo. ¿Amas a Cristo sobre todas las cosas? ¿O estás esperando que Cristo haga algo? Y si no lo hace, finalmente lo traicionarás. Judas era de los 12. Mira, yo no quiero excusar mi pastorado, pero piensa en esto. Judas tuvo al mejor pastor del mundo. Nadie ha tenido un pastor como Judas. A Cristo Jesús.
Judas estuvo en el mejor seminario del mundo. Cristo era el maestro de ese seminario. Judas estuvo en la mejor iglesia del mundo. Todos eran apóstoles. Y con todo y eso, terminó en el infierno. Repito, no quiero excusar mi pastorado, pero no digas que estás andando como estás andando porque no tienes un buen pastor. Es que yo tengo una vida espiritual floja porque Jeffrey no es un buen pastor. Judas tuvo un gran pastor y Judas terminó en el infierno. Porque Judas nunca quiso entregar su vida a su Señor. Amado, puedo hacer lo que sea por ti. Puedo mover cielo y tierra por ti. Puedo sacrificarme por ti. Yo, Jeffrey. Pero si no amas a Cristo sobre todas las cosas, te va a esperar el mismo fin de Judas. No necesitas una mejor iglesia. No necesitas otra iglesia. Judas tuvo la mejor iglesia y está en el infierno después de haber estado en la mejor iglesia. Que no te pase lo de Judas, amado. Tercer y último lugar, te quiero dejar con un pensamiento. Dios sigue organizando hoy toda la historia hacia la culminación en que su Hijo Jesucristo sea adorado por todos, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, dice Filipenses 2. ¿Cuál es tu papel hoy en esa historia? ¿Qué está usando hoy Dios de ti en esa historia? ¿Está utilizando tu desprecio para en el día final verte con los que están debajo de la tierra, reconociendo verdaderamente eras y no te creí? ¿Está utilizando tu traición aquí en una iglesia para en el día final estar con los que están debajo de la tierra y decir, estuve en una iglesia y no te creí? O como María está utilizando tu devoción para que su reino avance y más personas puedan decir en el día final, aquí estoy porque te creí, gracias a lo que Él hizo. Vas a estar en el día final, aquí estoy, Señor, hice lo que pude para ti. No fui un predicador, Señor. No fui una maestra, Señor. Pero lo que pude hice por ti. Aquí estoy, postrado delante de ti. ¿Qué está usando hoy Dios de ti? ¿Tu desprecio? ¿Tu devoción? ¿Tu traición? ¿Qué está usando Dios hoy de ti, amado? Tú tienes un papel en la historia del Señor hoy. Y lo que quiere que hagas es que lo adores sobre todas las cosas. El papel digno de imitar aquí es solamente el de María. Que vivas una vida en devoción y adoración al Señor. Vamos a orar. Alabado sea, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la adoración en Cristo Jesús. Amén.